temas que ustedes conocen, respuestas que ustedes van a identificar plenamente, se darán cuenta, podrán usar todo el material que quieran, todo el material, pueden venir sin estudiar si quieren, sin repasar nada, también pueden venir así, solo que se van a tardar un mundo en responder si no leen. Si no leen, yo creo que estudien, que lean, que sepan dónde está ubicado. Si preguntamos por el principio de contaminador calor que anda allá en el documento que ustedes tienen o donde lo discutimos en la clase o donde lo plantearon ustedes, tienen que saber eso. Y también van a poder utilizar lo que quieran, lo que se les ocurra, ¿verdad? Pero si no saben van a dificultades. Por eso es que yo digo, lean como leer el periódico, vean como ver una película, que recuerdan el ejemplo del Titanic. Estaba en una piscina que tenía como 60 o 70 centímetros de profundidad y el fulano se estaba ahogando en esa piscinita y estaba hincado ahí en la tal piscina. ¿Se dieron cuenta de eso? Yo en un TikTok vi eso. La verdad, Sí, imagínense. lo que usted acaba de decir, está como medio doblado, pero cabal, unos 60, 70 centímetros de profundidad. Sí, se dicen que hincado estaba muy bayunco y toda la mar ahí bien prendida y toda la casa, ¿verdad? No, hombre, nos mienten, juegan con nuestros Y sentimientos muchos y con llorando. nuestra... Y cabal, si usted hubiera visto unas fulanas ahí, de esas que no dejan ver las películas en el cine, porque mucho hablan, mucho comen o mucho chillan. Entonces no dejan ver a gusto las películas. Buscando su propio veneno, que se dieron cuenta de. Pero bueno, No sé si solo soy yo, pero bien cortado, no se entiende qué dice. Sí, Omar, así me pasa a mí, se corta el audio de René. Yo pensé que era mi lo internet. mismo. Pues le señalé, compañeros. Me está mandando Sí, que porque la se señal. acaba de desconectar René. Ahí está. Ahora me escuchan. Me dice que la señal está débil, me están diciendo aquí. Sí, se le está entrecortando, René. Veamos si cambiamos a esto. Ahora, ¿cómo me escuchan? Hoy mejor. Hola. Por el momento se le ¿Ha escucha bien, mejorado? René. Sí, bastante. Veamos si esto funciona. Ahora, ¿cómo me escuchan? Se le escucha de fondo el audio suyo, René. Ok. Con eco. ¿Y ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí se le Hoy escucha sí. bien. Hoy sí. ¿Se escucha bien? Hoy Podemos sí. comenzar entonces la clase ya de que nos pusimos Claro. con el Bolillo Gómez, con el tal DiCaprio. Es que miren, ustedes están acostumbrados a ser demasiado solemnes. De verdad que van a ser abogados aburridos. En serio. No, hombre, la vida es un carnaval. Bueno, ya vemos 30, casi 29. Vamos a esperar uno más
más, ingrese y vamos a hacer la clase. Vamos a trabajar hoy en la clase anterior que nos referíamos a cómo es que los principios se atienden o los principios del derecho ambiental se aplican en la realidad. ¿Se acuerdan que eso es lo que estábamos practicando la vez anterior? ¿Se acuerdan de eso? Tengo que estar Sí, seguro los de que se acuerdan, principios. porque si no vamos a Sí. Vale, entonces estamos hablando de esa cuestión y cómo es que se aplica, cómo es que esto se aplica. Ya habíamos dicho cómo se legitima, a quién tiene facultades para pedir, para exigir el cumplimiento o de denunciar el no cumplimiento de los derechos ambientales o derechos a un ambiente sano, quién puede reclamar, a quién se le va a indemnizar, a quién se le va a aplicar la ley, a quién se va a sancionar. Todo eso lo hemos estado viendo. Claro, no lo estamos viendo desde el mundo de lo teórico, porque ya luego tenemos que empezar a ver la parte de la ley, ya después del parcial, hasta donde yo entiendo. Después del parcial vamos a ver algo como la Constitución y el medio ambiente, las normas, la dispersión de las normas ambientales, los objetivos mismos del desarrollo del sostenible y la ley del medio ambiente, y lo que vamos a ir en las filas en cuanto a la legislación, pero ahorita estamos manejando el mundo de los tratadistas del derecho ambiental. Entonces, hoy vamos a continuar viendo esa cuestión, un tema, si ustedes le quieren poner algún tema a la clase hoy, la clase va por las fuentes y principios del derecho ambiental. Fuentes y principios del derecho ambiental. Hablemos un poco de las fuentes. Ya habíamos dicho hace un par de clases que las fuentes me ayudan con la grabación de la clase. Veamos. Bueno, ya hemos dicho que esta clase corresponde al lunes 3 de marzo. El lunes 3 de marzo. Y el tema de la clase es fuentes y principios del derecho ambiental para complementar la clase que se refiere a la aplicación de los principios ambientales. El tema general, el tema grande es aplicación de los principios ambientales. Entonces vamos a ver de dónde surgen esos principios, cuál es la fuente, cuál es el origen. Como hemos dicho nosotros, cuál es el origen. Una fuente es un origen, un génesis, un principio, un inicio de algo. Entonces esas fuentes las fuentes y principios del derecho ambiental. Fuentes de dónde se origina, de dónde surge el derecho ambiental y los principios fundamentales que ya hemos dicho, que hay mega principios ambientales y hay principios fundamentales del derecho ambiental. O sea, dos categorías bastante diferentes, pero que al final nos construyen o nos dan la estructura del derecho ambiental. Cuando el derecho ambiental inicia, es decir, su fase inicial, su fuente, su origen, su génesis de este derecho ambiental, la producción científica en el ámbito jurídico internacional se representa, entre otros autores o entre otros tratadistas o entre otros especialistas en áreas y cuestiones ambientales, vamos a tener la referencia nosotros como estamos leyendo en el libro del Manual de Derecho Ambiental. Esa etapa de inicio del derecho ambiental está representada por Alexander Keith. En esa época, en el principio, en el inicio del derecho ambiental, aparecen en Europa otras obras, otros libros, otros documentos relacionados con cuestiones ambientales en los contextos de cada uno de los países. Y es que el derecho ambiental, como nosotros lo hemos dicho, igual que las de otras normas del derecho, igual que otras disciplinas del derecho civil, penal, mercantil, laboral, familia, constitucional, igual que todas esas otras ramas del derecho,
se dan dependiendo de los contextos de cada uno de los países o de los territorios o de las necesidades que cada uno de esos países va teniendo o va descubriendo conforme avanza la ciencia y conforme avanza la tecnología. Por ejemplo, ahora nos hemos dado cuenta nosotros que la gran cuestión por la cual se invade o se hace una guerra entre Rusia y Ucrania es por el aprovechamiento de unas tierras que se llaman tierras raras, que tienen una serie de, que contienen una serie de metales muy apetecidos por la industria de tecnología en estos tiempos para la idea de los chips o los microchips o los nanochips, como los están llevando ahora la tecnología, y entonces Ucrania tiene de esas tierras raras. Y podemos descubrir, hemos descubierto o hemos visto ya entonces también cuál es el interés de los Estados Unidos de apoyar a Ucrania y de darle millones y millones de dólares en armamento. Y ahora llega este señor Donald Trump y este dice, bueno, mira, me debes tanto de dinero y yo tengo derecho a esas tierras raras que también pretende Rusia, y me las darás en pago. Porque la guerra no se te ha financiado, ese es un préstamo. Y todavía le dice que te dio aquel señor, un tal Joe Biden. Y entonces cuando eso sucede nos damos cuenta cuál es el problema, cuál es el génesis o la fuente de una guerra o de un lugar. Pues también hemos descubierto cuál es la guerra en la franja de Gaza, cuál es el motivo, el inicio, el génesis de la guerra en Gaza, en razón en cuanto a los israelíes y en cuanto a los de estos partidos, Hamas, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el partido gobernante en Israel es de los más beligerantes que ha habido en toda la historia de Israel. Y entonces ahora la derecha y la izquierda en Israel quieren que caiga ese partido gobernante. Y entonces, si Israel negocia o no continúa o pierde la guerra o no aniquila, como lo ha dicho Netanyahu, no aniquila a esta gente de estos militares belicosos de Hamas y no deja la franja libre ahí en Gaza, no está libre de esas problemáticas, entonces los otros partidos políticos destrozan al partido gobernante y por eso es que se ha hecho la guerra. Entonces, eso de los principios, eso del génesis, eso de las fuentes, es importante que nosotros la conozcamos en cada una de las historias de cómo es que se desarrolla el derecho ambiental en los países, en cada uno de sus territorios, de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo a las problemáticas que cada uno de ellos está presentando. Eso en cuanto a la fase inicial del derecho ambiental. Todos estos se movieron en un contexto nacional. En El Salvador no fue distinto. Fue en cuanto al contexto nacional. Nosotros veníamos de una guerra fratricida en El Salvador entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que era un conjunto de agrupaciones, 5 o 6 agrupaciones, la FPL, el Bloque Popular Revolucionario, el MERS, estaba por ahí el FAPU y la FPL, por ahí estaba ese contexto. Y entonces veníamos saliendo de una guerra que se había querido en un primer momento terminar por medio de la reforma agraria. Y la reforma agraria resulta que fue injusta y nunca hubo un real reparto de la tierra para los que la trabajan. Y si se repartió algo de tierra, en la Constitución de la República se había dejado o se dejó por allí una posibilidad de que los terratenientes se quedaran con la mejor tierra cultivable en el país, en aquel derecho de reserva, que se quedaran con la mejor tierra cultivable, tierra clase A, o clase 1 o clase 2, que son las tierras que tienen un 90-95% de posibilidades para hacer cultivos. Y se repartió la tierra
clase 5, 6 y 7, que son tierras de pedreros, afloramientos rocosos, donde casi no hay suelo y no se puede sembrar de manera intensiva o de manera provechosa para los cultivos porque la capa de suelo es mínima y no se pueden enraizar ahí las plantas, se pueden enraizar las que rompen o se van en una grieta en las rocas, en las piedras, y de ahí van tomando su alimento, ahí van haciendo la transformación del alimento, de esos escasos nutrientes que hay en esas grietas de roca, o también del aire, en el aire que va polvo, que va sólidos, disueltos en gases o cosas por el estilo, y los atrapan las plantas y así se van haciendo. Pero esas tierras fueron las que se repartieron en su mayoría y hubo un problema bien serio. Entonces, ¿cuál fue el problema serio que se dio con esto? Primero, que los que afectaron, los problemas que afectaron los recursos naturales. En cuanto al suelo y en cuanto al bosque o a la flora y en cuanto a la fauna. Con ese contexto, entonces, es que nace en El Salvador, se da el inicio de la legislación ambiental. Los problemas ambientales, hemos dicho nosotros anteriormente, se habían estado atendiendo o resolviendo por medio del Código Civil. Allá en el libro 2 del Código Civil, en los bienes, encontramos cómo es que se iba a resolver los problemas con una naturaleza ambiental. Los problemas en materia ambiental se iban a resolver de tales y tales formas. Cualquiera de ustedes, el que guste, puede ir a leer el libro 2 de los bienes y se va a entender usted de las distintas clases de bienes, de los modos en que se adquieren los bienes, de los títulos para la propiedad de los bienes y todas esas cosas. Pero entonces dentro de esos bienes había una cuestión, por ejemplo, del árbol que nace, que crece y que sus ramas invaden el fundo ajeno. De la presa, en la cuestión de la cacería, de la presa que es herida por el cazador y sale del terreno donde fue herido, se cruza al terreno del vecino y muere adentro del terreno del vecino. ¿De quién es la presa? Va a decir la ley. ¿De quién es la presa? Es la pregunta y la ley lo va a resolver. Bueno, la presa muerta, ahora fallecida, muerta, dentro del terreno del vecino, la presa será del cazador, siempre y cuando, dice la ley, siempre y cuando ese cazador vaya en persecución de la presa y no la haya perdido de vista. Pero si no reúne esas características, si no reúne esos requisitos, si no va en su persecución o la ha perdido de vista, entonces la presa allí en el terreno ajeno será del dueño del terreno. Y así por el estilo se iban resolviendo otras cosas de los ríos y cauces que nacen y mueren dentro de la misma heredad. ¿De quién es el agua? Dice uno. O de los ríos que cruzan, que atraviesan varias heredades. ¿De quién es el agua? Si la fuente está aguas arriba. ¿De quién es el agua? Y así por el estilo, el Código Civil iba resolviendo. Debemos aclarar también que lo más perfectamente legislado a través de la historia de la especie humana es el derecho romano. El derecho romano, tanto es así que hay instituciones del derecho romano que han trascendido hasta nuestra época, después de muchos y muchos años. Entonces, así se iban resolviendo las cuestiones, pero a medida que se especializó el derecho ambiental, a medida que se hizo autónomo, a medida que tuvo su propia estructura, sus propios principios, sus propias leyes, sus propias normas, sus propios operadores para hacer justicia, entonces también estos fueron esos temas en particular de los recursos naturales, en particular de la flora, de la fauna y de otros elementos más del medio ambiente que pasaron al derecho ambiental. Y las normas de derecho ambiental, pues también estas legislaron en atención a esas problemáticas que se le estaban planteando ahora de una manera en estos tiempos modernos o en estos tiempos que corren. Entonces, es importante reconocer que el derecho ambiental va, igual que en otras disciplinas del derecho ambiental, del derecho, del mundo del derecho, el derecho ambiental va
respondiendo y atendiendo necesidades dentro de los territorios o en contextos eminentemente nacionales, como hemos manifestado. Entonces, en la última década del siglo XX, en la última década, ya por los 1990, por ahí, en la última década del siglo XX y hasta estos días, lo podemos decir así con criterio, y hasta estos días, la doctrina se ha dirigido preferentemente a explicar aspectos parciales de la materia del derecho ambiental a través de unos estudios que se han venido haciendo como monografías, pues, así como monografías. Entonces, solo son aspectos parciales que no nos estaban atendiendo el carácter holístico que tiene el derecho ambiental, sino que solo lo que es local, lo que es territorial y no más allá. Entonces, como que había una situación que no era muy consecuente con lo que se estaba diciendo o lo que se había descubierto, ya que los problemas ambientales son de aquellos problemas transfronterizos, es decir, no respetan líneas divisorias o fronteras administrativas. No, los problemas ambientales van y como quien los lleva el viento en determinada dirección, pero no van a detenerse por encontrar una aduana o una frontera, un puesto fronterizo y ya no avanzar. No es así la idea de los problemas ambientales. Entonces los estudios del derecho y más concretamente los del derecho público, entonces procedieron a ordenar y actualizar los textos legales, es decir, los cuerpos de leyes. El derecho ambiental nunca ha tenido un código ambiental, no como tener un código penal, un código civil, un código de comercio, un código laboral, no, así no. Entonces el problema, no hay problema, sino la característica particular de las normas ambientales es que las normas ambientales estuvieron dispersas, han estado dispersas, siguen estando dispersas en muchos cuerpos de leyes. Y entonces, al dispersarse las leyes, o sea, tener al tener una dispersión de fuentes o de orígenes y con la misma inestabilidad del derecho ambiental por estar en construcción allá desde 1990, como dice, por estar en construcción, es decir, no había unificado criterios todavía el derecho ambiental, no tenía una doctrina a la cual regirse y no había una serie de principios que nos permitieran darle la estructura final al derecho ambiental. Entonces, lógico es pensar que el resultado de todo eso es dispersión de las leyes en materia ambiental, y esa dispersión llevó a otra temática muy particular. Por ejemplo, a la dualidad de leyes que atendían un mismo problema. Había 2, 3, hasta 4 leyes que atendían una misma problemática. Y entonces de repente no se sabía cuál es la que tenía competencia. Por ejemplo, ustedes han estudiado derecho penal y han de haber estudiado una partecita que es conocer a prevención. ¿Qué es conocer a prevención entonces? Si lo que tenemos, por ejemplo, lo que tenemos es un homicidio. Y ese ejemplo es un ejemplo o es un caso básico siempre de estudio académico que dice, ¿y qué va a pasar si el cadáver está en una posición que medio cuerpo está en un territorio y otro medio cuerpo en otro territorio? ¿Quién va a conocer? ¿Quién va a conocer? A nosotros nos habían dicho, y yo creo que a ustedes también les han dicho, que el que se conoce a prevención. Pero ¿qué es conocer a prevención en ese sentido? Conocer a prevención entonces es el que llegue primero. Si tenemos un homicidio, un cadáver, sobre la línea divisoria de San Salvador con Soyapango, y insisto en esto, que la mitad del cuerpo está del lado de San Salvador y la otra mitad está del lado de Soyapango, ¿quién va a conocer?
La ley lo resuelve diciendo, mire, van a conocer la prevención, es decir, el que llegue primero. Y si el que llega primero es el juez de Soyapango, él conocerá. Y si llega primero el juez de San Salvador, ¿quién conocerá? El de San Salvador. Entonces así venía resolviéndose las temáticas también en cuestiones ambientales. Entonces lo que se produjo allí, ¿cuál fue el resultado? Era tener leyes dispersas, tener leyes dualidad de leyes atendiendo el mismo problema o más de dos leyes atendiendo el mismo problema. Por ahí nos fuimos. Y entonces, en derecho público, generalmente en derecho público se procedió a ordenar y actualizar los textos legales. Ordenar y actualizar los textos legales. Dos actividades muy importantes de las cuales se nutrió el derecho ambiental para alcanzar la autonomía, la estructura de la que ahora goza para poder ser reconocido como una disciplina más del derecho ambiental, del derecho en general. Entonces, resulta que debemos encontrarle esa ordenación y esa actualización de los textos legales, y nos dimos cuenta también, o quienes se dedicaron con más determinación a estas dos actividades, es decir, a ordenarlo y a actualizarlo, fueron allá en Europa los franceses, los italianos y pero no la simple idea de tener ordenado, de tener actualizado, no. El problema fue lo que generó esa actividad actualizadora y esa actividad ordenadora de las leyes dispersas, fue que de verdad Estados Unidos, Francia e Italia y otros países estaban teniendo serios problemas ambientales, serios problemas con los bosques, serios problemas con la fauna, serios problemas con el agua para consumo humano, el agua de los ríos, el agua dulce, como usted le quiera llamar. Entonces, serios problemas. ¿Por qué? Porque ya avanzó tanto para esa época del siglo XX, ya había avanzado bastante la ciencia, la tecnología, la medicina, la expectativa de vida de las poblaciones se había hecho más amplio. La gente estaba viviendo entre 65, 75, 80, 90 años, el promedio andaba bastante alto. Ellos demandaban de más servicios, demandaban de esparcimiento, demandaban de medicina, demandaban de pensiones, demandaban de muchas cosas. Y entonces se dieron cuenta los especialistas, los científicos en primer lugar, todavía no los abogados estaban tratando de hacer dinero. ¿De dónde hacer dinero? Pues de las transacciones comerciales, el comercio per se, del transporte, de los barcos, de los aviones, de todo lo que había avanzado tanto, y esas transacciones entonces tenían mucho del mundo de los abogados que el medio ambiente o que la problemática que se estaba generando, pero los científicos ya lo estaban advirtiendo. Estaban advirtiendo de la extinción de especies, estaban advirtiendo los científicos del calentamiento global, estaban advirtiendo de la crisis o del estrés de los recursos naturales por la sobrepoblación que se estaba haciendo a raíz de que tenían más expectativas de vida, y como había avanzado la tecnología también y la ciencia, pues ya no había demasiada mortandad infantil, es decir, había más oportunidad de vida para los recién nacidos. Entonces estaba aumentando la población y al mismo tiempo estaba envejeciendo la población. Y entonces los recursos humanos, los recursos naturales comenzaron a escasear. Y al escasear de esa manera los recursos naturales, había un problema bien serio, hubo un problema bien serio. Todo el ecosistema también cambió. La idea que teníamos de la naturaleza, del equilibrio, también cambió. Y como hemos dicho nosotros que el derecho, cualquier rama o disciplina del derecho,
en materia de legislación responde a las necesidades y a los planteamientos o a las demandas sociales de la especie humana, por supuesto. ¿Y qué queremos decir con esto entonces? Que de verdad hubo una necesidad de ordenarse, de actualizarse, de establecer lo que los técnicos le llaman la línea base. Es decir, empezaron los estudiosos de la ecología a estudiar cada uno de los elementos de las poblaciones, de las especies, de todas esas cuestiones, comenzaron a estudiar y a poner límites y a poner números y cantidades, cuántas especies de un árbol determinado, cuántos especímenes de un árbol de determinada especie existe, cuántos especímenes de sapos, de ranas, de mariposas, cuáles son las poblaciones, de mamíferos, de aves y de tal cosa. Entonces comenzaron a hacer esos análisis y se dieron cuenta que en un momento determinado también había un problema serio con la pobreza. Es decir, el reparto de las riquezas generadas por las actividades económicas, por la venta, la producción, la generación de productos, no estaba alcanzando. No estaba alcanzando porque se estaba deteniendo, se estaba reteniendo en pocas manos la riqueza. Y los que más se esforzaban para la generación de la riqueza es los que menos recibían beneficios de esa riqueza. Recordamos aquí aquella famosa idea del presidente que nos hizo llorar, hombre, que murió hace poco, el nicaragüense, que se llamaba Funes. Ese señor. Entonces que trajo una idea a vender aquí que decía que iba a ser la fábrica de empleo. Y que la tal fábrica de empleo no era un lugar, sino que era una actividad. Y que con eso entonces la riqueza iba a alcanzar para repartir a todos, y que cuando rebalsara la riqueza en las cuestiones de ahí arriba, en las cúpulas, en las clases de ahí arriba, entonces el rebalse es donde nos íbamos a bañar los menos favorecidos en ese chorrito e íbamos a agarrar una barbaridad de plata e íbamos a salir de pobres. Ese era el planteamiento. Mientras tanto, lo que estaba soportando las necesidades generadas por la pobreza, por no tener un valor adquisitivo para ir a la tienda a comprar, por ejemplo, el gas, a comprar carnita, por ejemplo, a comprar frijolitos, por ejemplo, entonces toda esa gente miró para el bosque, miró para el monte, miró para el campo y fue a traer las especies que encontraba para su subsistencia, porque no había plata. Y recuerdo el contexto en el que empezamos, una guerra, venida de allá, una guerra, donde cuando terminó la guerra no hubo un proceso de descompensación social. Entonces quedaron siempre por ahí los relictos del resentimiento social, de la pérdida de un familiar o de la pérdida de un inmueble o de la pérdida de lo que se nos ocurra que nos producía un resentimiento social. Y entonces inmediatamente después de la guerra, casi que inmediatamente después de la guerra, aún pasados por una reforma agraria que fue un fracaso, aún pasados por esa reforma agraria que fracasó, porque al sector reformado no se le dieron las herramientas técnicas ni la capacitación para que pudiera sostener los medios de producción que ahora se le habían otorgado como tierra. Pero tierra y el campesino, el ejército o la guerra le mató las vaquitas. Entonces no tenía fuerza de trabajo. ¿Cómo iba a arar el campo si no tenía maquinaria y tampoco tenía animales? ¿Cómo iba a hacer producir la tierra de tal manera que fuera suficiente como para subsistir él y su grupo familiar, más para pagar la deuda agraria,
Pues como que las cosas no estaban funcionando en este país y teníamos serios problemas y así surgen las normas ambientales. Entonces las normas ambientales, que son de aquellas normas cuya regla general es la prevención, y en otras normas, la regla también va a ser prohibitiva, la prohibición de no cazar, no talar. Entonces, está bien difícil porque nadie ha hablado todavía de la pobreza. Nadie. Entonces, al tener ese contexto, podemos ver cómo es que surgieron las normas ambientales que generalmente debieran ser prohibitivas. Prohibitivas para alcanzar la capacidad de resiliencia de los recursos. Recurso hídrico, recurso edáfico, recurso atmosférico, flora, fauna, naturales, renovables, no renovables, es decir, todas esas cosas de las que ahora platicamos, que estaban siendo diezmadas por la necesidad. Y en otro contexto estaban siendo diezmadas por la agricultura intensiva. Es decir, aquella agricultura de los que ahora tenían el montón de tierra, que no eran los antiguos terratenientes, porque los terratenientes antiguos se hicieron banqueros, y los banqueros fueron los que le dieron la plata para que los del sector reformado adquirieran créditos a la producción, y en otros casos créditos hipotecarios. Y a la vuelta de 20 años entonces, los anteriores terratenientes, que ahora son los banqueros, recuperan la tierra porque el gobierno, por la que el gobierno ya les había pagado. Y entonces se la cobran al campesino y como no pudo pagar, se la embargan. El gobierno quitó la tierra por vía de expropiación, pero pagó un precio. El banco, que yo insisto que es el antiguo terrateniente, que con la plata que le dieron del pago de la tierra, del gobierno, de la plata que le dio el gobierno para pagar la tierra que luego iba a repartir a los campesinos, ese dinero lo ocupó para hacerse banquero. Y pasó el banquero, le dio crédito al campesino reformado, del sector reformado, con intereses onerosos, por supuesto, ningún beneficio al sector reformado, con intereses, y que en esta forma entonces gana lo que le paga el gobierno por la tierra, más lo que le ha dado en préstamo a los campesinos y les ha estado cobrando intereses, pero al no poder continuar o terminar el pago de ese crédito, entonces lo embargan y vienen los famosos embargos agrarios y le embargan la tierra y la tierra vuelve a su antiguo dueño o a su antiguo explotador, si lo quiere ver así, que ahora es el banco. Otro tiempo después, cuando legalizan las tierras por vía del embargo y ya tienen un nuevo propietario, que era el anterior, entonces vuelven a trabajar. Y entonces El Salvador lo que sigue teniendo son la memoria de los muertos en la guerra, junto con la expropiación y el recuerdo del embargo agrario. Y vuelve de nuevo la injusticia. Vuelve la injusticia. Y se viene el resentimiento social y se viene la transculturización de la sociedad y vienen los grupos ahora no regulares o los grupos armados que militares ni son del ejército, pero que hay armas en el país, hay armas, había armas, debe haber todavía, porque en esto de tanto régimen nunca se dijo que habían hecho decomisos de armas o decomisos de tiros, de municiones para esto, nunca se ha dicho eso. Entonces por ahí deben andar esas armas, o por ahí deben estar guardaditas, no lo sé. Y entonces se viene la violencia social, que tiene tantos muertos como pudo tener la guerra, o más si es posible. Y seguimos manteniendo la pobreza.
Y vuelve el mismo camino, el mismo rol. Quien va a sostener todas estas condiciones de pobreza y subsistencia, los recursos naturales. Entonces, con ese contexto aparece el derecho ambiental en El Salvador y en la región centroamericana por lo general, porque Guatemala había pasado por su proceso de guerra, Nicaragua pasó por su proceso de guerra, los hondureños tuvieron sus propios problemas con el narcotráfico, con la corrupción, con todas esas cuestiones, los panameños con las invasiones, que Estados Unidos, que Noriega, que hay un montón de cosas, y así por el estilo la región centroamericana venía de un contexto bien difícil en violencia y en cuestiones sociales y aparece el derecho ambiental. Y el derecho ambiental que tiene una larga data desde allá por 1960, 70, los 80, los 90 llega a El Salvador. Creamos el Ministerio de Medio Ambiente, creamos la Ley de Medio Ambiente, reglamentos, 6 reglamentos especiales de la Ley del Medio Ambiente, más otras tantas por allí leyes o reglamentos especiales. ¿Qué sucede con esto entonces? Que ante la necesidad de regular una situación tan especial o tan necesaria o que suple las necesidades de la población y dejamos ir una ley de medio ambiente restrictiva, una ley de no tocar, una ley de solo mirar, una ley de reparar y restaurar. Hombre, pues, lógico es pensar que la ley iba a quedar en clara desventaja con las necesidades de la población y el único resultado posible iba a ser, no había que ser un genio pues para pensar cuál era el resultado posible que iba a tener el cumplimiento de la ley. El único resultado posible era el fracaso. Nadie iba a atender esa ley. Nadie. En razón que se hizo de una manera no contextualizada de alguna forma, no contextualizada con las necesidades o con las problemáticas ambientales presentes para el momento en el que la ley entra en vigencia. Insisto, esas cuestiones que teníamos nosotros en un momento determinado en aquel tiempo, cuando la ley entra a regular la cuestión ambiental. Eran problemas muy serios. Insisto en la pobreza. Es básico reconocer el índice de pobreza, la generalización de la pobreza en los grupos poblacionales, la gran disparidad de oportunidades entre el campo y la ciudad. Si alguno de ustedes puede escuchar una canción allá del folclore de Nicaragua, Pobre la María, ay, 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 que de su fantasía, que la gran ciudad era lo mejor para salir de pobre. Es un problema en toda América. Y agenciada mucho más en la región centroamericana. Y entonces en ese contexto la ley viene y restringe y le pone reglas al uso, al aprovechamiento de los recursos naturales. E insisto, ha aumentado la población, ha aumentado el índice de la expectativa de vida, ha disminuido la mortandad en los nacimientos, ha disminuido, ha aumentado la población entonces, y la demanda de recursos, y la demanda de alimento, y la demanda para suplir las cuestiones de salud, y todas esas cuestiones ha aumentado. Y el país ha disminuido. Porque con unas mentes brillantes como las que tuvimos en la época del presidente Napoleón Duarte, cuando se pierden los bolsones, el siguiente paso era perder las escuelas, porque si ya no habían bolsones, ya no iban a haber escuelas tampoco. Se pierden los bolsones y se los gana Honduras. Y entonces el territorio se reduce y ya no son 21.000 kilómetros cuadrados, ahora tenemos 20.000 kilómetros cuadrados, aumentando la población, disminuyendo los recursos, aumentando la demanda por estos recursos, aumentando mucho más también el índice de pobreza. Y habría que contar más después que vienen los terremotos, vienen todos esos problemas, viene la sequía, viene el cambio climático, el calentamiento global,
vienen los polvos del Sahara y todas esas cosas. Es decir, un montón de situaciones que al final la ley queda allí, estática. Y la situación particular del derecho es que el derecho es dinámico. El derecho responde a necesidades sociales en su planteamiento más mínimo y contrastante con la sociedad. Por eso es importante, colegas, que nosotros tengamos claro de dónde surge este derecho ambiental para tener un criterio técnico legal de cómo es que operan o vamos a ser operadores de la ley en materia ambiental. Y entonces retomamos la idea que estamos trabajando cuando decimos que en Estados Unidos hay una serie de una bibliografía jurídico-ambiental apoyada por centros o por institutos independientes que están conectados con las universidades. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo con el Centro Iberoamericano de Estudios Ambientales, que tiene su sede en la Universidad de Extremadura, allá en España, y que estamos conectados con la Universidad de Extremadura, con la Universidad Paulo Freire, Florida, estamos conectados con la Belgrano, estamos conectados con la Universidad de Panamá, con la Universidad de la Católica de Honduras, la Católica de El Salvador, y en El Salvador estamos conectados como con 17 universidades. Entonces, todos estos en materia de cuestiones ambientales, creando la bibliografía o creando la teoría o creando el camino del nuevo derecho ambiental del siglo XXI. Tiene que ser a todas luces dinámico también. Y entonces lo que se está dando en esto es una serie de conexiones con las universidades, que las universidades son el alma mater, las casas de estudio, aquellas instituciones académicas que van a producir investigaciones, conocimientos, mejoramientos, ¿ya? A base de sus estudios, a base de sus investigaciones, a base de sus proyectos. Y entonces estamos trabajando en eso, se está haciendo el derecho ambiental del siglo XXI, y es así como ya nosotros podemos leer y tener al alcance de la tecnología o del teléfono o de la inteligencia artificial o de las redes sociales, lo que usted utilice para conectarse. Entonces tenemos de que hay un estudio en materia de ciencias jurídicas ambientales, y eso ha dado o ha hecho un aporte doctrinario que también debe sistematizarse, que también debe tener un tratamiento dogmático conjunto. Y entonces debemos empezar ahora, primero, a formar estudiantes desde la universidad, a formar profesionales con un contexto ambiental, con conocimientos ambientales, con perspectivas ambientales, con estudios, investigaciones, diplomados, maestrías, doctorados ambientales. Ya. ¿Y cómo es que vamos a hacer esto? Pues las universidades se están preparando. Ahora la moda ya no es ser diplomados de especialización, por ejemplo, ser diplomados de especialización. Y entonces, los nuevos conocimientos, el replanteamiento, la ordenación, la nueva orden actual del derecho, venir desde la idea de las universidades, ya no particulares, no, tienen que ser aportes institucionales, académicos, en ese sentido. En aquel momento, por ejemplo, una legislación relativa
Para como estaba el derecho ambiental en sus inicios, Canadá tenía una legislación sumamente avanzada. Trabajaron mucho con mucho. Y esto se ha dado o se ha entendido como un aporte muy sensible para los trabajos jurídicos. Es decir, estaba cambiando. Y había una serie de problemas en cuanto a las especies de mamíferos, a las especies de aves, a las especies acuáticas, a las especies terrestres continentales también. Un problema serio de disminución, desaparición, extinción, peligro, amenaza, riesgo con todas estas especies, tanto de flora como de fauna, hay que tenerlo bien claro. ¿Y debido a qué? Debido a la industrialización, debido al avance de la frontera agrícola y la destrucción de hábitats para estas especies. Incluso ahora, por ejemplo, si usted puede ver, tenemos un problema, o no un problema, sino una situación muy particular que con la construcción de un aeropuerto han sido desplazadas, es decir, retiradas de esos lugares familias completas. Entonces es migración, una migración. Y ya no digamos las temáticas ambientales a raíz de la construcción de un determinado proyecto, en este caso un aeropuerto. Pero lo mismo va a ser con el tren del Pacífico. Lo mismo está resultando con el viaducto de los Choros. Lo mismo se padeció con la longitudinal del norte. Y así por el estilo. Entonces, el derecho ambiental debe replantearse. El derecho ambiental debe actualizarse. Y el derecho ambiental debe revisarse entonces con toda su normativa.
para un determinado territorio o un determinado país. ¿Y quiénes van a hacer esto? El mundo de los abogados, el mundo de los especialistas, los ingenieros ambientales, por ejemplo. Y así por el estilo, pero antes de eso tenemos que prepararlos en las universidades. Tenemos que dar la oportunidad que estos profesionales comprometidos con el medio ambiente puedan especializar sus conocimientos. Y entonces ahora posiblemente que ya no hay tanto problema en El Salvador con violencia, posiblemente los abogados penalistas se trasladen a la parte ambiental. Posiblemente. Entonces tenemos que prepararlos. Yo comenté en una de estas clases, comenté que hace un par de años yo había impartido un curso para una maestría en Derecho Penal que se llamaba Derecho Penal Ambiental. Entonces, al menos de estos 35 maestrantes que ya terminaron su carrera, algunos se va a dedicar a esta parte de los delitos ambientales, por decir algo, o de aquellos que amenazan la salud de las personas y el medio ambiente. Que ya hay un catálogo de delitos ambientales contra la naturaleza y contra la salud de la persona humana. En el Código Penal ya hay un catálogo de eso. Y entonces, aparte de Inglaterra, en Europa, Francia también. Francia aportó literatura, textos, libros muy importantes en materia ambiental. Entonces, el derecho ambiental nace de la confluencia de varias ramas del derecho en torno a un problema común. Es decir, varias ramas del derecho van a aportar de sus experiencias, de sus conocimientos, de sus principios, de su carácter supletorio, van a aportar al derecho ambiental. Derecho ambiental, ya hemos dicho que iba a venir de allá por el derecho administrativo. Ya habíamos dicho que el derecho ambiental iba a aparecer de allá por el derecho civil. Que también de las normas agraristas. Y que también iba a aparecer por allá en el derecho laboral, el derecho constitucional y otras ramas, otras disciplinas que tienen mucha pertinencia con lo que nosotros ahora estamos platicando. Entonces, ¿cuál es la problemática común? ¿Cuál es esa problemática común? La problemática común que fue el determinante para que se construyera este derecho ambiental del que nosotros ahora estamos aprendiendo y nosotros enseñando y tratando de mejorar y tratando de revisar, la problemática ambiental fue la conservación ambiental. Esa fue la problemática principal, la que unió todos estos cuerpos, normativos, es la conservación ambiental. Esa fue la problemática común. Entonces, esta problemática planteada ahora, así como hemos dicho, mire, avanzó la tecnología, avanzó la medicina, avanzaron las ciencias matemáticas, avanzaron las ciencias biológicas y naturales, avanzaron, todo avanzó. Entonces, esta problemática no responde ahorita, no responde a las instituciones jurídicas tradicionales. Por eso es que se han salido de esos cuerpos normativos, porque ya no responde a las instituciones jurídicas tradicionales, sino que lo que viene a hacer la problemática ambiental es a replantear estas instituciones tradicionales, a replantearlas, de tal manera que obliga a utilizar nuevos parámetros de interposición, nuevos parámetros de interpretación, como son los principios ambientales. Es decir, hemos ido a dar toda esta gran vuelta histórica de contexto institucional, geográfico, geopolítico, social. Hemos ido a dar esta gran vuelta para decir, mire, a raíz de toda esta temática, de esta problemática, de toda esta historia, de toda esta cosa, entonces el replanteamiento de todo esto
de las respuestas que está exigiendo la problemática ambiental desde el mundo del derecho, a raíz de todo esto, entonces, surgen los nuevos parámetros de interpretación, que esos nuevos parámetros de interpretación son los principios ambientales, de lo que estuvimos hablando en la clase anterior, de esos principios ambientales. Entonces se replantea para el mundo de los abogados, así, para el mundo de los abogados, se replantea el caso de la teoría de la responsabilidad, que ya algo hablamos de esto. El caso de la teoría de la responsabilidad, especialmente en el apartado de la responsabilidad objetiva. Nosotros, los abogados, ustedes están siendo formados dentro de la responsabilidad subjetiva. Pero el derecho ambiental se replantea la idea desde la responsabilidad objetiva, que procura establecer la responsabilidad de aquel que cause un daño. Oiga, la responsabilidad objetiva procura establecer, quiere alcanzar, quiere llegar a establecer cuál es la responsabilidad que tiene aquel que cause un daño al ambiente. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene? Si, por ejemplo, un señor me planteaba a mí y me decía, mire, yo tengo un problema ahí que la alcaldía, que una señora quiere que bote uno de mis árboles. Y yo, ¿por qué? Si es mío, yo puedo hacer lo que quiera con el árbol de mi propiedad, ¿por qué? Es mío. Y no es tan cierto. No es tan cierto porque las problemáticas ambientales ahora están replanteando todas esas ideas. No hay una propiedad absoluta. No hay un tal derecho de dominio. El Código Civil de 1860 ya planteaba que era la idea del derecho de dominio. Decía el Código Civil, se llama dominio o propiedad, dice, dominio o propiedad, asimilando estos dos términos que a la larga son distintos. Se llama dominio o propiedad, el más amplio facultamiento que la ley te da para usar, gozar y disfrutar de las cosas. El más amplio facultamiento. Ese es el dominio de la propiedad. Pero tiene una colita ese artículo. Ese artículo mismo va a decir, sin más limitaciones que la ley establezca. Sin más limitaciones que la ley establezca. Entonces, cuando tenemos esos planteamientos, no es cierto que el derecho de propiedad es un derecho absoluto. No es tan cierto. Tiene limitaciones. Y si no, solo véalo usted, por ejemplo, los pisos en apartamentos. Condominio, por ejemplo. Condominio. Usted no puede dañar el techo porque es el piso del otro. No puede dañar su piso porque es el techo del otro. No puede dañar una pared porque la comparte con el otro. ¿Entiende? O mira cómo es que va esto. Entonces, ese replanteamiento de la responsabilidad, sobre todo en cuanto a la responsabilidad objetiva, porque el derecho ambiental procura establecer la responsabilidad de aquel que ha dañado, sin necesidad de demostrar culpa o dolo. Mire cuál es la gran diferencia. Sin necesidad de demostrar culpa o dolo, sino únicamente la relación causal. Que la relación causal es la base de esta cuestión ahora. Esa es la gran diferencia entre cómo somos formados ahora en la academia a cómo esperamos formarlos en un par de años, en un par de años, pues de varios años, cuando se reconozca el aporte del derecho ambiental al mundo de lo jurídico, en la academia también. Y entonces, sin la necesidad de culpa o dolo, porque la culpa o el dolo en materia civil es requisito sine qua non para interponer la demanda. Y para alcanzar satisfacción, o que sea, ¿cómo se dice cuando la admite? Estimativa, que pueda estimarse su pretensión. ¿Y cómo es posible que yo voy a plantear mi demanda, mi denuncia, solo con la relación causal? El derecho ambiental lo permite. La problemática ambiental lo permite. ¿Ya?
esto es importante, no voy a abundar más en esto para no confundirlo, si es que no han llegado a ese tipo de análisis de las cuestiones civiles, confórmense con saber que hay una diferencia entre la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva de aquel que causa un daño. Hay dos cosas distintas, pero luego va a poder comprender cuando tenga la estructura completa de su estudio del derecho civil. Por el momento basta con que tenga los dos conceptos. Igual yo no le voy a pedir una definición o una aplicación de responsabilidad objetiva en un caso concreto. No voy a hacer eso. Al menos le voy a preguntar que al menos me diga los dos tipos de responsabilidades que existen en materia civil. Y usted me va a decir, mire, la subjetiva y la objetiva. Tiene 10, perfecto, tiene 10. No hay ningún problema. Tiene 10 más que resolver, pues porque podría ser 11 preguntas, ¿verdad? Entonces, el derecho ambiental, y aquí vamos a caer en una de las primeras definiciones que vamos a manejar. El derecho ambiental se define como el conjunto de reglas que se ocupan de la protección jurídica de aquellas condiciones, oiga, de aquellas condiciones que hacen posible la vida. Mire qué amplio, mire qué gran cosa es el derecho ambiental. El derecho ambiental ha sido definido, se define como el conjunto de reglas que se ocupa de la protección jurídica de aquellas condiciones que hacen posible la vida, de la condición jurídica, no está hablando de la naturaleza en sí, sino de la condición jurídica, de la protección jurídica de aquellas condiciones que hacen posible la vida, condiciones, situaciones, acciones, actividades, algo así, pero trate de captar la idea, que hacen posible la vida en toda su forma. Es decir, la vida en todas sus formas. El agua tiene vida, o sostiene la vida, o mantiene la vida. ¿Ya? Tiene partículas, micropartículas, nanopartículas, las tiene. Así lo mismo el aire, la atmósfera, el suelo, igual, ¿no? Entonces, ¿qué hacen posible la vida en todas sus formas? En todas sus formas. Eso es el derecho ambiental. También otros dicen que el derecho ambiental es una combinación de técnicas. El derecho ambiental es una combinación de técnicas, de reglas e instrumentos jurídicos que se orientan a lograr la protección de todos los elementos que integran el ambiente. Oiga, que se oriente, es decir, la finalidad, el telos del derecho ambiental se orienta a lograr la protección de todos los elementos que integran el ambiente. ¿Y cuál ambiente? El ambiente natural, por supuesto. Y el ambiente humano. El ambiente natural y el ambiente humano. El ambiente humano es el ambiente cultural. ¿Ya? O el ambiente construido, dicen otros. El ambiente natural, la naturaleza en sí, y el ambiente humano, el construido, o el ambiente cultural. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo intenta lograr la protección de todos estos elementos que integran el ambiente natural o el ambiente humano? Bueno, lo intenta lograr el derecho ambiental por medio de un conjunto de disposiciones jurídicas. Entonces ya estamos claros, un conjunto de disposiciones jurídicas, es decir, un conjunto de leyes, un conjunto de normas, que estamos bien claros que son jurídicas, porque nosotros hemos hablado de normas jurídicas, de normas sociales, de normas morales, de normas religiosas. ¿Ya? Hemos hablado de todo eso, pero este estudio que estamos realizando ahora nosotros nos lleva a que hablemos específicamente de normas jurídicas. Por lo tanto, toda la atención de esta problemática va a ser a través de un conjunto de disposiciones jurídicas.
es decir, de un conjunto de leyes, de normas, de reglas jurídicas que por su naturaleza interdisciplinar, es decir, de varias disciplinas, interdisciplinar, no admite regímenes divididos y recíprocamente se condicionan e influyen en el ámbito de todas las demás ramas jurídicas y científicas existentes. Entonces, hemos visto ahora en las definiciones, en ambas definiciones, son las definiciones que hemos establecido de derecho ambiental, que estas se refieren a condiciones o a situaciones ambientales, a cuestiones del medio ambiente humano o condiciones del medio ambiente de la naturaleza, es decir, sin intervención del ser humano, y que se nutren de una serie de disciplinas o de otras ramas jurídicas y científicas existentes. En términos generales, entonces, de manera mucho más entendible, pues, en términos generales, el derecho ambiental es un conjunto de normas referidas al ambiente o medio ambiente para su protección. Así sencillo, es un conjunto de normas referidas al ambiente o al medio ambiente para su protección. No hay mayor diferencia entre decir ambiente o decir medio ambiente. No hay mayor diferencia. Usted puede hablar simplemente del ambiente o puede hablar del medio ambiente. De lo que se trata es de la protección, ese conjunto de normas que se refieren a la protección del ambiente o del medio ambiente. Ese conjunto de normas, eso es el derecho ambiental. Eso es el derecho ambiental. Entonces, ahora sí yo puedo hacer el planteamiento de cuál es la estructura y cuál es la tipología de las normas ambientales. Ahora sí puedo hacer ese planteamiento, porque ya tenemos la base de la construcción mental suficiente y necesaria para que podamos hablar de cómo se estructura la norma ambiental, qué tipos de normas ambientales hay. Vamos a tratar de resolverlo en estos 10 minutos, aunque creo que va a quedar pendiente para la siguiente clase. Voy a abrir un espacio de 5 minutos para preguntas o comentarios. Los escucho. Ánimo, colegas. Decía yo que este curso se trata de platicar de derecho ambiental, no es un monólogo. Simplemente yo tengo que sentar la base técnica del conocimiento. Ánimo. Preguntas. Hola, Sí, buenas usted noches, estaba René. diciendo, René, buenas Hola. noches, René. Usted estaba diciendo de que esto que está dando es como un preámbulo, así más o menos, o sea, que es algo, digamos, como teoría, digamos, y que Sí, después ya iba a venir usted con la propia ley, vea, o sea, con las leyes que rigen el sí, medio ambiente, de sí. acuerdo. Pero, digamos, estos conceptos que usted está dando ahorita en clases del medio ambiente son los que vamos a manejar. Eso Perdí su quería estar. señal. Mirna, perdí su señal cuando me iba a hacer la pregunta. Sí, yo le decía de que todos estos conceptos que usted está dando del medio ambiente son los que vamos a manejar, o cuando usted ya entremos allá al área ya jurídica, ya serán otros, eso, esa era mi pregunta. La ley se construye de esto que estamos hablando, de este montón de teorías, de ahí se construye la ley. Pero el problema es que yo no les puedo enseñar de la ley si no tienen esta base técnica. Por eso es que nos hemos metido aquí a estudiar un montón. Por ejemplo, usted va a estudiar el delito de hurto o de robo, vaya, delito de robo o Sí, hurto. sí, Usted sí, sabe que el hurto, la gran diferencia con el robo es que en el hurto no hay violencia. Claro, ¿lo sabe así? sí, sí. ¿Y qué sabe usted de la política criminal del Estado en cuanto al hurto? ¿Qué sabe usted? Mirna. Sí, de la política criminal en cuanto al hurto. Pues yo Sí. que sepa,
sigue siendo igual, o sea que para que No, de la sea, política, solo de la política criminal, solo de eso que le estoy preguntando, ¿qué sabe? no, no, René, no sé. Va, perfecto. Tiene una limitación, ¿verdad? Pero que la va a solventar cuando pueda usted recibir ese curso, ¿verdad? Cuando Sí, su planteamiento del pensum de la materia, pues las carreras le vayan permitiendo adquirir ese conocimiento, ¿de sí, acuerdo? así es. Entonces, mi problema es que yo solo tengo este curso para enseñarle a ustedes cómo surge la ley ambiental, para que tengan la idea de por qué hay un delito de depredación de fauna o un delito de depredación de flora protegida. ¿Me entiende? Entonces, por eso es que Sí, es bien difícil, porque aquí ya debiera haber un derecho ambiental 2, por ejemplo, bueno, por ponerle algo. Y después de haber pasado 1 y 2, hay que pasar a derecho procesal ambiental. claro. Pero todavía no, pero Gracias. queremos llegar a eso en los pensum. Entonces, por eso es que tiene que conocer de eso. ¿Y de dónde estaba hablando yo? Del libro, del Manual de Derecho Ambiental, capítulo 2. De ahí estoy hablando, de ahí estoy leyendo, para darle la idea de cómo es que funciona esto, pero mi trabajo es llevárselo a la práctica, cómo se utiliza, para que cuando agarremos Ok, la ley, ya sepamos algunas ideas de por qué el legislador ambiental ocupó tales o tales palabras o tales sanciones. ok, gracias. Listo. Había otra intervención ahí, perdonen que... Sí, solo una consulta, ya que se ha hablado bastante dentro de este tema sobre lo que es la ley agraria, sobre el desarrollo, sobre la tala, sobre Sí. aquellas personas que eran dueñas de grandes hectáreas y que la reforma agraria se las confiscó y pasaron a manos de personas de que no tenían los recursos económicos para trabajarlo y el mismo banquero lo volvió a agarrar. Entonces, basado en ese punto y en esa idea, ¿qué se puede hacer para que el medio ambiente, el derecho del medio ambiente, las leyes ambientales sean más amigables con el desarrollo del país? Porque el desarrollo del país tampoco lo podemos retrasar diciendo, bueno, no construyamos, diciendo, no hagamos puentes, no ampliamos carreteras y el parque vehicular crece y no hay una regulación a decir, mire, ya no más carros. No hay la cultura también del uso de la bicicleta en nuestro medio y que ese no emana los gases que son contaminantes. Entonces, si bien es cierto que un país necesita desarrollarse para generar empleo, para generar educación, para generar, digamos, riquezas, ¿qué se puede hacer para que sea más amigable el dinero con el medio ambiente? Porque todo mundo busca hacer dinero, pero no la protección del medio ambiente, sino destruir el medio ambiente sin importar que lo daña. Sí. Eso es. Vaya, le contesto, Luis. Mire, ¿qué se puede hacer? Bien sencillo. Que la Asamblea Legislativa esté compuesta solo por abogados y todos especializados en medio ambiente. Genial. Ese es el sueño. Ese es el sueño. Que seamos todos abogados, que sean todos abogados en la Asamblea y especializados en medio ambiente. Y lo otro es internalizar costos de la afectación del medio ambiente en la actividad productiva. Es que estamos al revés. Estamos al revés. Nadie internaliza costos en sus proyectos de desarrollo. Y entonces, quien paga los platos rotos siempre es el ambiente y el más pobre. Entonces, ataque frontal a la pobreza. Mejoramiento de los instrumentos de gestión ambiental. Parte de la solución, ¿verdad? No es al revés, volver más amigable la ley con el desarrollo. No, es al revés. Es generar, crear, proponer proyectos amigables con el medio ambiente. Porque se puede, en otros países lo han logrado. Lo han logrado. Japón es un ejemplo clásico de cómo es que ellos se metieron con el medio ambiente después de quedar destruidos en todos sus recursos después de una guerra. ¿Ya? Entonces se puede hacer, claro. Esto significa un montón de plata.
y un esfuerzo de todos. ¿Ya? Entonces, podría ser una cosa utópica, una utopía. Pero ahorita nosotros lo que tenemos no es una utopía, sino que una tutopía. Algo que creemos que va a llegar, pero no queremos que llegue, no queremos porque hay que invertir mucha plata. Pero mientras tanto, los empresarios, los desarrolladores están ganando mucha más plata. Y si entra la minería con uno, 2, 3, 4 proyectos, también va a ganar plata y el país que queda contaminado. Entonces, al revés, quizás Luis, la ley no tiene que ser amistosa, no. Los proyectos de desarrollo tienen que ser amigables con el medio ambiente, con soluciones basadas en la naturaleza. Por ahí tal vez. Y claro, las leyes hay que endurecerlas, no hacerlas tan permisivas. Pero debe haber incentivos fiscales para aquellos que cumplen con la ley. Y eso sí es viable. En otros países se ha logrado. Costa Rica, por ejemplo, tiene una propuesta así. Panamá anda por otra. Colombia anda cerquita de eso también. A ver, Oscar, lo tengo allí. ¿Quería decir algo, Luis? No, está bien lo que usted dice. ¿Cuál es la forma bueno, de manejar? Listo. Oscar, lo tengo ahí con la mano levantada. Buenas noches. Noches. Bueno, estaba viendo como dos dificultades del derecho ambiental, que uno es el mercantilismo que hay, ¿verdad?, en todos los recursos, y lo otro es que al igual que la mayoría de ramas del derecho es reactivo, ¿verdad? Se da con base a los acontecimientos que se dan en la sociedad, así como decía el Manual de Derecho Ambiental de Centroamérica, que allá por el año 1700 con los sombreros de pluma y que se estaban extinguiendo las aves y hubo una plaga de insectos que se comían los cultivos. Sí. Por eso fue creada esa ley, porque estaban afectando los cultivos y estaban afectando la vida de la sociedad. Lastimosamente. ¿Por qué disminuyeron las aves? Sí. Sí. Lastimosamente es reactiva, no es visionaria, no anticipa muchos problemas, sino que reacciona únicamente. Sí, es Eso era. reactiva. Gracias. Estupendo. Me agrada el comentario. Muy bien, todos los comentarios han estado bastante interesantes y se ve pues que hay planteamientos ya con criterio, eso es importante. Entonces, ánimo también los que no han participado, los que nunca participan también, anímense a hablar. Queremos escucharlos, queremos conocer de sus opiniones. Lástima que ustedes no ponen imágenes allí, no sé si ya están en pijama o están en otros lugares, pero sería bueno que interactuáramos poniendo las cámaras, viéndonos, haciendo las propuestas y todas esas cuestiones, pero mientras cambia esa cultura esquiva, entonces vamos a seguir haciendo estas propuestas y vamos a pedirles siempre que se animen a platicar de derecho ambiental. Nos quedamos aquí, colegas, por razones del tiempo, ya con la clase del miércoles, primero Dios y estemos con vida, cerramos para el parcial y yo me voy a tomar unos 10 minutos, me recuerdan, unos 10 minutos antes de terminar de la clase para que cuadremos los temas de los que vamos a trabajar en derecho ambiental, el parcial. Excelente. Gracias, René. Bueno, Mirna. Bueno, saludos. Feliz noche. Gracias, René. Buenas noches. Bueno, al bachiller que me dijo licenciado también. Buenas noches. Gracias, René. Buenas noches. Buenas noches, Diego, Eduardo. Feliz noche. Buenas noches, René. Gracias. Bueno.